Listo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de lo que se llama campos conservativos. A ver, voy a poner aquí la campos conservativos. Y bueno, antes de decir cualquier otra cosa, déjenme hacer un par de observaciones que deberíamos nosotros todos de estar, bueno, acostumbrados. Espero, a ver, vamos a ver, ¿cómo se define? Recuerde usted que se define, bueno, a ver, voy a poner todas las hipótesis. Teníamos una función que llamábamos campo de fuerzas, que va de una región, es decir, un subconjunto abierto y conexo de Rn en Rn, ¿no? Y esta habíamos supuesto que era continua. Y también teníamos una gamma, que era un subconjunto de Rn. Bueno, de hecho, este gamma ahora ya estaba pensado dentro de U, que era una curva suave por pedazos. ¿Ok? Y entonces lo último que hicimos fue hablar y definir la integral sobre gamma del campo con respecto a la parametrización de esta gamma. Ah, bueno, no he dicho esto, ¿verdad? También tendríamos una gamma que va del intervalo AB a los reales, esta de clase C1 que es parametrización de esta gama, ¿no? Y ARN, ¿no? a Rn, sí, gracias. Y entonces, bueno, pues definimos esta integral, ¿no? Y esta integral no era otra cosa que la integral desde A hasta B, bueno, por definición, era el vector f evaluado en gamma de t, bueno, punto, la derivada de gamma de t, ¿no? ¿Sí está bien? Bueno, a Pues ver, solo faltaría la N, ¿no? En nuestro codominio de F. en nuestro codominio. No, f es una función que va de Rn en R, ¿no? Ah, sí. Es Es escalar. No, perdón. Sí, No, pues que perdón, estamos. sí tienes razón. Sí, este es un campo, déjame ponerlo aquí, campo vectorial, ¿no? Es un campo vectorial. Sí, tienes razón, perdón. Se me olvidó la N. No sé en qué. Bueno, a ver, voy a seguir. Teníamos esta función, ese campo vectorial, y habíamos definido la integral de líneas de este campo vectorial con respecto a la parametrización gamma como esta integral. ¿Sí está bien o no? Bueno, a ver, este, ¿qué es esto de campos conservativos? Los campos conservativos, pues tienen una propiedad muy, muy buena, que es la que vamos a tratar de deducir hoy, y es que cuando tú integras un campo que es conservativo, el valor de esta integral, de la que puse en este rectángulo, solo depende de dónde empieza, de los valores en donde empieza y termina la curva. ¿Ok? En particular, bueno, a ver, entonces lo que estoy diciendo es así, si nos imaginamos que por acá están los ejes y que acá está su curva, esta gama, acuérdense que lo que mide esta integral es como el trabajo realizado por el campo vectorial sobre la curva gamma, ¿no? Y lo interesante o bueno de los campos conservativos es que ese trabajo solo va a depender de los valores que toma el campo vectorial, bueno, el campo vectorial sí, en los extremos de la curva. En particular, se va a tener pues que esta integral pues es la diferencia entre el valor final menos el valor inicial. Y si esta curva empieza y termina en el mismo lugar, entonces el valor inicial y el valor final de la curva van a ser el mismo y entonces esta integral va a valer cero.
¿sí? Que era de lo que estaban comentando algunos el otro día. Pero bueno, nada más estoy tratando de decir que es lo que vamos a tratar de deducir el día de hoy. Y entonces, sí, vamos a tratar de ver qué onda. Entonces, a ver, para deducir eso, uno se fija en lo que está aquí adentro de la integral, lo que acabo de circular, y entonces uno ve que, que eso, bueno, lo voy a escribir acá abajo y en grande, ¿no? F de gamma de t, gamma prima de t. ¿Qué les parece esa expresión? Esa expresión, fíjense que es esta función f, bueno, el campo evaluado en una función gamma y luego haces punto la derivada de la función gamma, ¿no? ¿Sí está bien? Y entonces, ¿no les parece como, no les recuerda a la regla de la cadena? ¿Sí o no? Y esta sería, bueno, les tiene que recordar a la regla de la cadena. Y esta sería la derivada de una composición si es que este de acá es la derivada de alguien, ¿sí? O si f, no, o si en otras palabras, si f tiene una primitiva, digamos, le voy a llamar phi porque así le llaman, esa es primitiva de f. Con primitiva me refiero a que la derivada de phi es f, ¿no? Entonces, si f tuviera una primitiva, entonces esta expresión que está escrita aquí, ¿a poco no sería la derivada la derivada de phi compuesta con gamma de t, ¿no? La derivada de esta función, por la regla de la cadena, tendría que ser la derivada de phi evaluada en gamma de t punto gamma prima de t, pero pues estoy diciendo que phi es una primitiva, entonces esto es f de gamma de t por la derivada de gamma de t. Sí, más o menos, está claro lo que estoy tratando de decir. O sea, esta expresión que está dentro de la integral se puede pensar como la derivada de esta función, ¿no? De esta función de aquí dentro de los paréntesis. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo? Y bueno, ¿y eso para qué? Porque si uno regresa a esta expresión, entonces si esta es la derivada, si esto de aquí adentro es la derivada de alguien, entonces ¿cómo se integra? Pues uno nada más toma la primitiva, o sea, del quien es derivada esta expresión en el rectángulo y la evalúa desde A hasta B. ¿Sí más o menos se entiende lo que estoy diciendo o no? A ver, lo voy a escribir por acá en esta otra hoja. Entonces, a ver, habíamos dicho que estábamos interesados en calcular la integral desde A hasta B de f gamma de t o punto gamma prima de t y de t, ¿no? Y entonces uno dice, pero si es cierto que phi es una primitiva de f, es decir, que la derivada, bueno, voy a poner aquí entre paréntesis, que la derivada de phi es f. Si tuviéramos la suerte de que f tuviera una primitiva, entonces si uno calcula, como dijimos allá, ya no lo voy a hacer, bueno, lo voy a repetir, nada más voy a escribir aquí, si uno calcula la derivada de este en t, entonces se tendría que es la derivada de phi, que es f, gamma, evaluada en gamma, por la derivada de gamma prima, ¿no? Entonces tendríamos esta expresión que voy a circular aquí. Ok, y entonces digo, mira, fíjate que yo ya sé una función, esta, cuya derivada me da
exactamente lo que está dentro de la integral. Entonces el teorema fundamental del cálculo me diría que esto de aquí es igual a la primitiva, que es esta, evaluada desde A hasta B. Y si uno le sigue por acá, déjenme hacer aquí una división, entonces esto sería phi de gamma en B menos phi de gamma en A. Pero se acuerdan que esta phi era una parametrización de la curva gamma, ¿no? Entonces phi de A es el punto inicial de la curva gamma y phi de B es el punto final de la curva gamma. Y entonces, pues fíjense que esta integral solo depende de los valores que toma phi, de los valores que toma phi tanto en el extremo, bueno, en sus extremos, ¿no? Y si estos extremos, como habíamos dicho, resultaran ser iguales, entonces, ¿qué les daría esta integral? Pues esta integral les daría 0. ¿Sí? Ahí vamos. A ver, díganme si todo está claro hasta este momento o tienen alguna pregunta. Bueno, como no veo preguntas, supondré que vamos bien. Y entonces, pues, ¿qué les sigo? Ok, bueno, entonces, a ver, vamos a seguir con esto. A ver, voy a poner por aquí una edición, déjenme ver cuánto espacio me queda, si me queda bastantito. Entonces, a ver, ya dijimos esto, ¿no? Que si de veras tenemos la suerte de encontrar una primitiva, entonces, el valor de la integral solo va a depender de el valor de la primitiva tanto en los extremos de la curva, ¿no? Entonces, a ver, recordemos cómo era f, ¿no? A ver, f, desde el principio dije que era una función que estaba definida en una región, contenida en Rn y iba a Rn, ¿no? ¿Sí está bien o no? Esta era continua y habíamos dicho que era un campo vectorial, ¿no? Y entonces lo que yo requiero acá arriba, esto de aquí, lo que yo requiero acá arriba es que phi, perdón, sí que yo quiero encontrar una función quiero encontrar una función, es decir, una primitiva, cuya derivada sea f, ¿no? Eso es lo que yo quisiera para poder hacerlo de arriba. Y entonces, como de qué estilo tiene que ser mi función phi, eso es lo que ahora me estoy preguntando, ¿ok? Y entonces uno agarra y dice, ¿qué tipo de funciones, su derivada, son funciones que van de Rn en Rn? Y entonces, para contestar esa pregunta, pues uno se acuerda que si uno tiene una función, a ver, voy a ponerlo por acá. Si yo quiero que mi función, que la derivada sea una función que va de Rn en Rn, la phi debería de ser una función que salga de Rn y entre a los reales, ¿no? ¿Sí? Porque entonces la derivada, ahora sí lo voy a poner bien, la derivada de phi va a ser una función que va de Rn y entra en Rn. Supongo que todo el mundo se acuerda de sus cursos de cálculo 3, que la derivada de phi es una función que va de Rn en Rn. De hecho, Sí,
¿Esas sí están ya van de RN a R o de RN a RN? Perdón, no te O sea, entendí. son esa FI que está ahí arriba que dice de RN a R son las funciones coordenadas o algo así. No, 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 a ver, lo que estoy diciendo es que yo empecé con una función que va de Rn en Rn, ¿no? ¿Sí está bien o no? Ajá, Y si entendiste todo lo de arriba, todo lo que sí, está escrito acá arriba, yo dije, ay, si yo pudiera encontrar una primitiva de mi función, ya sabría cómo calcular la integral fácilmente, ¿no? ¿Sí? ¿Eso sí, sí te queda claro? sí, ¿Sí sí, o no? Y sí, entonces dice, ¿sí? ¿Te queda claro? ¿Seguro? Y entonces sí, lo que ahorita estoy tratando de hacer es decir, bueno, pues suponte que tienes la función f, el campo vectorial, y dices, bueno, yo necesito para que todo lo de arriba funcione, yo necesito una función, una primitiva, ¿no? Una phi, que es cuando la derive, me dé la f con la que yo empecé. ¿Sí? ¿Ahí vamos o no? ujú, sí, ¿Sí? sí, sí, Y entonces tú dices, ay, bueno, lo que estoy tratando de hacer acá abajo, en este, donde puse la estrellita, es decir, como cómo tiene que ser phi, ¿no? ¿Sí está bien o no? O sea, si yo tengo ajá, una función de Rn en Rn, que es la f, yo empiezo con la ajá, función f de Rn en Rn. Y me estoy preguntando, ajá, ¿cómo le hago para encontrar una función cuya derivada sea la función con la que empecé? ¿Sí me explico o no? O sea, estoy sí, en busca de la phi, ¿no? A ver, para que todo lo de sí, arriba tenga sentido, para que todo lo de acá arriba tenga sentido, todo esto de acá arriba tenga sentido, pues sería bueno saber cómo encontrar un phi, ¿no? ¿Sí está claro o sí, no? Si no sabemos sí, cómo sí, encontrar la phi, pues ¿para qué queremos lo de arriba? ¿Sí? Y entonces claro, ahora lo que nos estamos preguntando es cómo encontrar la phi, ¿sí? Y entonces ok, uno dice, bueno, yo quiero una primitiva de la f, y ajá, la f es una función de Rn en Rn, ¿sí? Ahí vamos. Y sí, entonces tú dices, yo quiero una función cuya derivada sea la, sea la f grande, ¿no? La f mayúscula, ¿sí? sí, Y entonces dices, pues ¿cómo tiene que ser esa función? ¿Conoces qué tipo de funciones tienen derivadas de Rn en R, o sea, que son funciones de Rn en Rn? Si te acuerdas la ah, derivada, si te acuerdas la derivada es una, ¿cómo se llama? Función Es, lineal. es una matriz, ¿no? Bueno, es ajá, una, es una transformación lineal formalmente hablando, ¿no? Y entonces sí, tú dices, yo necesito que mi f sea una transformación lineal y que sea la derivada de alguien. ¿Sí está bien o ajá, no? Y entonces, sí, ¿cómo tiene que ser la phi? Esa es la pregunta. ¿Cómo tiene que ser esta phi? Eso es lo que estoy tratando yo de ahorita de argumentar. ¿Sí está bien o no? Y sí, entonces tú dices, ¿cuáles son las funciones que van cuya derivada va de Rn en Rn? Esa es la pregunta que te hago y a ver, respóndeme. las que van de RN a R, a R, Eso es lo que dije acá, ¿no? En la estrellita, ¿no? Sí, está bien, sí, ¿no? Las funciones cuya derivada son funciones que van de Rn en Rn, son funciones que van de Rn en R. ¿Sí está bien o no? sí, ¿Sí? sí, ¿Sí? sí, Ahí vamos. sí, sí, sí. Este, y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo se calcula la derivada de una función que va de Rn en R? Es decir, ¿cómo calculo? Ahora sí ya llegamos hasta este, ¿cómo se llama? Hasta este cuadrito que está hasta el final. Entonces, a ver, otra pregunta que tengo para ti. ¿Cómo se calcula la derivada de una función de Rn en R? Ah, pues derivando la entrada a entrada. ¿Cómo que En derivando el- la entrada a ah, entrada? no, perdón, de RN en R. Ajá. Acuérdense que Eh, la derivada es una transformación lineal, ¿eh? pues ¿Sí o sacando no? las Era con parciales, el ¿no? límite. Las parciales, ah, no, límite, límite. No, 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 sacando las parciales, no sé si se acuerdan. O sea, Sí, 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 justamente Es, parciales esta phi totalmente. va a tener es el caso derivada. particular del Lagrangiano. Ujú. Perdón, es que no te entendí, otra vez dime. Ah, ok, sí, sí. Ya, sí, 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 las parciales A ver, o si sea, se, si se acuerdan, esta función de R, bueno, o sea, phi de Rn en R, pues al final de cuentas, esto te da un número real, ¿no?
que depende pues, de las variables x1, x2, x3 hasta xn. ¿Sí está bien o no? Y entonces cuando uno calcula la derivada de phi, pues lo único que hace es poner, pues pone uno, lo voy a poner como vector, ¿no? Pone uno aquí la derivada de phi con respecto a x1, coma, la derivada de phi con respecto a x2, y así te vas, ¿no? ¿Sí o no? Hasta la derivada de phi con respecto a xn. ¿Sí ahí vamos o no, jóvenes? Y Sí, entonces yo quiero que la derivada de phi sea quién, sea la función f, ¿no? Eso es lo que yo quisiera, ¿no? Sí, para que yo dijera, pues sí es una primitiva de la función f. Sí, está bien, entonces, ¿qué se tiene que cumplir? ¿Qué se tiene que cumplir? Pues se tiene que cumplir, bueno, acuérdense que la f, sí, ahora sí voy a ponerlo por acá, la f tiene sus funciones coordenadas, ¿no? Tiene una función coordenada f1, una función coordenada f2, hasta una función coordenada fn. ¿Sí está bien o no? ¿Y entonces qué estoy pidiendo? Pues si f va a ser la derivada de phi, estoy pidiendo que estas dos cosas sean iguales. ¿Sí está bien? Y entonces este tiene que ser este tiene que ser este, y este tiene que ser este. ¿Sí, ahí vamos o no? ¿Sí? Pero a ver, de sus cursos de cálculo 3, ¿cómo llamaban también a esta derivada? Cuando tenían una función de Gradiente. Rn en R, le llamaban el gradiente, ¿no? De hecho, Ujú. esta derivada, un agente le llama, ay, ¿cómo se escribe gradiente? Con un triángulo así, ¿no? Creo, ¿sí? Lambda. Le llama, le llama el gradiente de phi, ¿sí está bien o no? Entonces, regresando otra vez para que todo lo de acá arriba, todo lo que dije sea cierto, ¿qué tiene que pasar? A ver, lo voy a poner en la siguiente hoja. Este, si yo supiera que existe una phi que va de Rn en R, de tal manera que cuando yo calculo el gradiente de phi obtengo f. Si yo supiera que existe esto, entonces la integral, bueno, lo voy a poner así, de gamma del campo con respecto a la parametrización gamma, solamente depende, bueno, solamente va a depender de los valores, bueno, por todo lo que hicimos anteriormente, esto va a ser phi en gamma de b menos phi en gamma de a. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Entonces, y a estas cosas, a las Fs que cumplen con esto, con que existe una phi de tal manera que su gradiente es f, son los campos que se les llama conservativos. ¿Por qué? Pues porque todo el trabajo que realiza el campo sobre una trayectoria nada más depende de de los valores que toma phi en extremos de la trayectoria. Y ya habíamos dicho que si la trayectoria fuera cerrada, o sea que empieza y termina en el mismo punto, entonces esta integral pues les va a dar cero, ¿no? Porque este valor va a ser igual a este valor. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, jóvenes, hasta ahorita? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Va. Entonces, bueno, ¿cuál es la conclusión? Pues después de toda esta discusión, ponemos aquí nuestra conclusión, ¿no? Conclusión. Otra vez, conclusión. Supóngase que empiezan como un campo vectorial definido en una región que va de Rn en Rn, continuo. Supónganse que tienen que empiezan eso, que gamma, perdón, lo voy a poner aquí, que gamma contenido en Rn es una curva suave por pedazos, y además que gamma que va del intervalo AB a Rn es una parametrización suave por pedazos
de gamma, empiezan con esas tres cosas, ¿no? Y si, bueno, entonces le ponemos, si esto pasa, y, perdón, no, me falta una cosa, y existe una phi que va de Rn en R, tal que el gradiente de phi les da esa f. Si tienen todo eso, entonces la integral sobre gamma del campo con respecto a la parametrización gamma es solamente phi de gamma de B menos gamma de A. ¿Sí está claro? Esa es la conclusión. Y lo interesante de esto, bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión? Que si un campo es gradiente, entonces calcular integrales, pues es muy fácil, ¿no? Nada más hay que encontrar, bueno, si uno sabe que el campo es gradiente, pues tiene que encontrarlo. Para saber si el campo es gradiente, tiene que encontrar la phi, ¿no? De la cual su gradiente es f. Y entonces, en ese caso, ya se sabe que pues, la integral va a ser muy fácil de calcular. Y lo interesante de esto es que las tres condiciones que voy a decir a continuación son: la primera es que el campo es gradiente, que cualquier integral de línea sobre el campo solo depende de sus valores inicial y final, y que la integral de línea sobre una curva cerrada simple es cero. Por supuesto, luego vamos a escribir ese teorema con calma y lo vamos a demostrar, pero lo que yo quisiera que observáramos ahorita es un ejemplo. ¿Se acuerdan que hicimos un montón de integrales? A ver, ejemplo. Hicimos un montón de integrales que tenían que ver con este campo. No había yo definido este campo, creo que lo definí de todo R2 en R2, y era que al campo, bueno, que al, ¿qué? Estoy diciendo así. A ver, aquí no sé si dije algo mal. Creo que me faltó De decir R2 que a esta, R2. espérenme, es que me faltó decir aquí que esta curva en realidad, pues sí vive en Rn, pero la curva la quiero adentro de 1 para que yo pueda, ¿cómo se llama? Para que yo pueda, pues, aplicar el campo f, ¿no? O sea, integrar la función sobre f. Pero bueno, perdón, ahora sí el ejemplo. Luego voy a escribir con calma eso, esa conclusión que puse allá. El ejemplo era ¿no? ¿Cómo era? El que era un modelo de la gravedad muy chafo, bueno, muy simple. ¿Sí se ¿Y acuerdan? Donde G en G reales era, positivos? era un real positivo, ¿no? Sí, está bien. Y de hecho, si se acuerdan, en alguno de los videos calculamos, pues ya no me acuerdo, pero a ver, voy a poner por acá dibujos. Creo que nos pusimos a calcular este, la trayectoria que une el 0,0 con el 1,1. Primero una línea recta, después con un circulito, ¿no? Bueno, con un segmento de círculo, sí está bien, y después con un segmento de parábola, ¿no? Y observamos que, pues dependía ¿cómo se llama? Dependía cómo la recorría uno, pero en los tres casos obtuvimos que la integral sobre sobre la integral, perdón, sobre las gamas de f. F no va de R2 a R2. Ah, sí, perdón. Sí, ¿no? Aquí lo escribí. Con respecto a las parametrizaciones, obteníamos o G o menos G, ¿no? En algunos casos obtuvimos G y en otros casos obtuvimos menos G, ya no me acuerdo cómo era, pero era porque unas veces la recorríamos para arriba y otras veces la recorríamos como para abajo, ¿no? ¿Sí está bien? Y entonces, a ver, lo que vamos a decir aquí es que, bueno, sí, ok. Entonces, lo que vamos a decir aquí es que lo que queremos decir aquí es que F es un campo gradiente, ¿no? Es un campo gradiente. Y entonces, no importa, bueno,
si logramos probar que F es un campo gradiente, no, nomás para saber el trabajo que va a ejercer el campo F sobre una trayectoria que conecta el 0,0 con el 1,1, este punto con este punto, pues lo único que hay que fijarse es dónde empieza y dónde termina la trayectoria, ¿no? Por el teorema anterior. Y entonces, porque esto es un campo gradiente, pues tendríamos que encontrar la phi, ¿no? La phi que en este caso iría de dónde a dónde, de R2 a R, ¿no? De tal manera que el gradiente de phi fuera la F, ¿no? Tendríamos que encontrar esa phi. Pero en este caso es muy fácil, ¿no? Porque dices, pues si este campo va a ser gradiente, o sea, si esto se cumple, pues entonces la primera, que es esta, la primera coordenada, la primera función coordenada de f debería de ser, como dijimos hace rato, pues debería de ser la parcial de phi con respecto a la primera variable, ¿no? Eso debería de ser cero. Es decir, la parcial de phi con respecto a x debería de ser cero. Y esta va a ser f2, ¿no? Y entonces también deberíamos tener que la parcial de phi con respecto a y debería de ser menos g, ¿no? ¿Sí? A ver, a lo mejor debía haber escrito aquí F1 y acá F2 y después decir pues, que esto es 0 y que esto es menos g, pero yo lo escribí así. Y entonces, ya que tienes este par de ecuaciones, pues ya podrías decir cuál es la phi, ¿no? Porque, por ejemplo, pues de la primera, si la parcial de phi con respecto a x es cero, qué pueden decir de phi? Pues que phi Constante. es una constante, ¿no? O sea, con respecto a x es una constante. ¿Sí está bien o no? Y de la segunda, ¿qué podrían decir de phi? Pues que con respecto a y, pues Una bueno, variable por una constante. es una variable por la constante menos g, ¿no? O sea, a ver, entonces phi, pues tiene que ser menos g, por esta ecuación de acá, tiene que ser menos g por y, ¿no? Más una constante. ¿Sí está bien o no? Por esta ecuación de acá. Y la otra nos dice que con respecto a x tiene que ser una constante. Pues aquí no hay x, entonces con respecto a x pues esto es una constante. ¿Sí está claro o no? Y de hecho ya está escrita aquí phi, ¿no? O sea, de hecho, a ver, lo voy a poner bien, porque aquí se me fue poner el phi de xy debería de ser igual a esto, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y entonces, si se fijan, ya encontramos la phi, ¿no? Porque la phi, cualquier phi de esta forma, en realidad voy a fijarme en la phi más fácil de esta forma, pero la phi más fácil de esta forma es cuando c es igual a 0, ¿no? Y entonces esta phi es una función que va de R2 en R, de R2 en R, que además, pues cuando uno calcula el gradiente de phi, que es, pues lo voy a poner así, la derivada de phi con respecto a x, eso me da 0. La derivada de phi con respecto a y, eso me da menos g. Cuando calculo el gradiente me da f. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que este ejemplo que estuvimos viendo hace muchos años es una función gradiente. ¿Sí está bien o no? Y entonces, para saber cuánto es el trabajo realizado en una trayectoria que une el punto 00 con el punto 11, lo único que hay que fijarse es en los puntos extremos y ver cuánto vale phi en esos puntos extremos. ¿Sí está bien o no? ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, a ver, si ahora les dijeran, a ver, calcula la integral sobre una trayectoria gamma de la función esta f con respecto a alguna parametrización gamma, donde gamma es una trayectoria, que une a 00 con
1, 1, que fueron los ejemplos que estuvimos haciendo, ¿no? Ya no les importa quién es la trayectoria, ¿no? O sea, nada más lo que tendrían que decir, bueno, pues esta integral que me están pidiendo calcular, pues es bueno, que una 0, 0 con 0, 1. Y habría que decir aquí que empieza, ¿no? Porque más que uno debería decir que empieza, para saber de dónde vamos, ¿no? Que empieza, a ver, lo voy a poner, que empieza en 0, 0, y aquí en lugar de poner con, le ponemos y termina en 1, 1. En realidad lo único que tenemos que hacer es, si empieza en 0, 0, pues tenemos que calcular cuánto es phi en 0, 0, y restarle cuánto es phi en 1, 1, y en este caso phi del 0, 0, ¿cuál es mi phi? Acá está, en este caso es, phi del 0, 0 es 0, y phi del 1, 1 sería menos g, ¿no? Bueno, más g, porque es menos con menos, da más g. Entonces, si va del 0, 0, y si empieza en 0, 0 y termina en el 1, 1, lo que les debe de dar g, y supongo que en nuestros ejemplos sí nos dio g. Y si va al revés, si empieza en el 1, 1 y termina en el 0, 0, entonces les tiene que dar menos g, ¿no? ¿Sí está bien? Bueno. Profe, ahí usamos la gama como T, T o algo así. No nos importó la gama. No sé si ¿No? te fijas. No dije, o sea, dije que la gama era cualquier cosa, ¿no? Dice aquí, gama es una trayectoria que empieza en 0, 0 y termina en 1. De hecho, esta es exactamente la parte interesante del teorema. O sea, exactamente la parte interesante te dice, no te importa cuál es la trayectoria, no te importa si da 10 vueltas y se va a correr por allá, al punto 2000, 3000 y luego se regresa. Sí está bien, no te importa. De hecho, lo que dice la observación acá, a ver, lo voy a poner por acá. De hecho, aquí no te importa. Chinga, ¿vieron? Aquí me comí una phi de A y nadie me dijo. Pero en la conclusión de acá, lo que te dice es, pues nada más te tienes que fijar dónde. Miren, fíjense, y lo hicimos mal, ¿no? Ya ves por qué no me dices nada, porque dices, te fijas en el punto final y le restas el punto inicial, ¿no? En este caso, debimos de haber dicho, ya vieron, todo esto de aquí está mal, todo esto de aquí está mal. De hecho, la conclusión dice, ¿por qué nadie me dice nada? La conclusión dice que uno nada más se tiene que fijar cuánto vale phi en el punto, ahora vamos a regresarnos para no volverlo a regar, solo se tiene que fijar cuánto vale phi en el punto final menos phi en el punto inicial. Entonces en este caso uno dice, pues el punto final es 1, 1, y cuánto vale phi, no me dijeron, cuánto vale phi en el punto final, y uno le resta lo que vale phi en el punto inicial. ¿Sí está bien o no? Y nuestra phi, acuérdense que ya la calculamos, nuestra phi es esta para acá arriba. Entonces, por ejemplo, pues en el 1, 1 vale menos g y en el 0, 0 vale 0. Y de hecho esto es menos g, que de hecho ahorita que me acabo de acordar, esto es lo que obtuvimos en nuestros ejemplos, ¿no? O es lo que, es lo que tenemos del ejemplo anterior. Sí, en el ejemplo anterior, cuando calculamos esas, nos dio, y si lo hacíamos al revés, desde el 1, 1 hasta el 0, 0, nos tenía que dar g. ¿Sí está bien? Entonces, la importancia de este teorema, si se fijan, aquí dice, damos una trayectoria que empieza y termina en 0, 0, 0, 1. Puede ser cualquier cosa, ¿sí está bien o no? O sea, cualquier curva que una el 0, 0 con el 1, 1. Sí, te contesté tu pregunta, perdón. Sí, ya vi. O sea, solo Sí, queremos dónde sí. emisión determina, pero ya nos importa la gama.
Sí, de hecho, sí, o sea, si tú sabes que el campo de hecho, este es exactamente, o sea, a ver, exactamente la importancia, conclusión, es que a ti ya no te interesa cómo es la trayectoria, ¿sí o no? De hecho, si te pueden dar Sí, una trayectoria complicadísima, ya ni siquiera la tendrías ¿cómo se llama? Que parametrizar. Ya nada más tendrías que decir, pues me fijo dónde empieza, me fijo dónde termina, me fijo quién es la FI y nada más evalúo. ¿Sí está bien o no? O sea, cambias el trabajo de hacer, a ver, pero si hay un trabajo que hay que hacer, ¿no? O sea, cambias, ¿te acuerdas? Bueno, ¿te acuerdas que para calcular la integral, pues lo único que uno tenía que hacer pues era parametrizar la curva, pues hacer todas las cuentas y calcular la integral y ya te salía el resultado, ¿no? Que fue lo que hicimos en esos tres ejemplos, ¿no? Que puse por acá, ¿te acuerdas? Esos tres ejemplos, hicimos esas cosas, dimos la parametrización, hicimos la derivada, hicimos la integral y obtuvimos el menos g. En este caso no fue un trabajo tan difícil, pero en la mayoría de los casos seguramente eso es un trabajo difícil. Y aquí lo estás cambiando por encontrar esta primitiva, ¿no? O sea, ahora tu trabajo fue encontrar esta primitiva y decir, pues ya, como encontré la primitiva, pues yo ya sé que el campo es gradiente y entonces, para calcular la integral, pues yo nomás necesito agarrar el campo, agarrar la función phi y evaluarla. Pero fíjate que sí, para hacer esta integral necesito la función phi, ¿no? Entonces cambias la chamba de hacer la integral, pues como la habíamos hecho antes, por encontrar esta primitiva. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo o no? sí, sí, Este, ya todo claro. ok, ¿sí? Y bueno, pues si hay una chamba es encontrar la primitiva, ¿no? O el K o la phi, de tal manera que F de esa phi, ¿sí? Pero yo creo, bueno, no sé cuál sea difícil. De hecho, en este ejemplo, de hecho, lo que ejemplifica este ejemplo, valga la redundancia, es que pues, uno puede cambiar esta chamba que hicimos aquí, pues la puede cambiar ahora por esta chamba que hicimos aquí. Y no sé cuál ustedes creen que sea más fácil. Yo creo que en este ejemplito, pues las dos chambas son más o menos fáciles, ¿no? Pero en algunos casos pues va a ser más fácil encontrar la phi que hacer la integral o, a veces a lo mejor es más fácil hacer la integral que encontrar la phi. ¿Sí está bien? Pero también este teorema, no, esta conclusión que todavía no he escrito como teorema, que lo voy a escribir bien preciso y voy a escribirlo con sus condiciones equivalentes, esta conclusión que tenemos aquí, pues tiene cosas, ¿cómo se dice? Este, Cosas teóricas muy interesantes, o sea, nos va a dar un montón de cosas que sirven pues, para hacer cuentas, cálculos, porque estamos en cálculos, ¿se acuerdan? Bueno, a ver, antes de decir cualquier cosa, en este caso, en el caso de que phi sea un gradiente, pues a la función f se le llama función gradiente, o también se le llama potencial. Y eso de potencial tiene que ver con una cosa física de la cual no voy a hablar, pero si ustedes oyen que f es un potencial, pues eso significa que f es un gradiente, ¿sí está bien o no? ¿Y eso qué significa? Que sea gradiente, pues, lo que significa es que es un campo conservativo, ¿sí está bien? También eso de campo conservativo viene de la física, pero lo importante es que ya saben que las integrales estas de línea solo dependen bueno, ya no dependen de la trayectoria, sino solo dependen de un valor en el punto final y de un valor en el punto inicial. ¿Sí está claro? Bueno, a ver, ya pasaron 56 minutos, bueno, pasaron casi una hora. Yo creo que lo que deberíamos de hacer en este momento es tomarnos un descansito y luego seguirle o, o quieren o quieren que ya la dejemos ahí y lo demás lo haga en ¿cómo se llama? Pues que se los suba al internet. Voy a parar la grabación para que